Hay un viejo dicho que dice, un hombre no está acabado cuando cae, está acabado cuando se niega a levantarse. Pero ¿qué pasa cuando levantarse significa aceptar una posición completamente diferente? ¿Qué pasa cuando el vaquero más fuerte de 3 condados pierde el uso de sus piernas y tiene que aprender que la fuerza se manifiesta de formas que nunca imaginó? El viento de octubre traía el aroma de carne de venado asada y pan de maíz recién horneado a través del valle, mientras Justice Garrett ajustaba las ruedas de su silla de ruedas fuera del granero, convertido en salón de bodas en Silver Creek, territorio de Montana. Era el año 1883 y el sol otoñal se cernía bajo sobre las montañas Big Belt, tiñendo todo de dorado y carmesí. Justice llevaba su mejor traje negro, el que le habían confeccionado en San Francisco 3 años atrás, cuando aún podía caminar y su futuro parecía ilimitado. La tela desprendía un ligero aroma a cedro y al tabaco caro que guardaba en el bolsillo del chaleco, aunque ya casi nunca fumaba. Tenía 35 años y era más rico de lo que la mayoría de los hombres podían soñar. Era propietario del rancho Triple Barg, que se extendía a lo largo de 4,000 acres de excelentes pastos. Su cuenta bancaria en el First National superaba los $80,000, una fortuna con la que podía comprar casi cualquier cosa en el territorio, excepto lo único que más deseaba: volver a ser considerado un hombre. Dentro del granero, Fiddles tocaba una animada melodía. Justice podía oír el zapateo de las botas sobre el suelo de madera, el susurro de las faldas, las risas alegres de las mujeres que bailaban sin vacilar. Se había colocado cerca de la esquina, junto a la mesa de refrescos, lo suficientemente cerca como para parecer parte de la celebración, pero lo suficientemente lejos como para que su presencia no incomodara a nadie. La novia era Emmeline Horton, hija de un comerciante de Helena. El novio era un comprador de ganado llamado Thomas, que había trabajado para Justice en una ocasión. En aquella época, Justice aún montaba a caballo y domaba sementales salvajes con una habilidad tal que los ganaderos desde Wyoming hasta las Dakotas buscaban su experiencia. Thomas había invitado a Justice por obligación, probablemente por lástima. En cualquier caso, Justice había aceptado porque sentarse en su casa vacía se había vuelto insoportable. 3 mujeres pasaron por su esquina. Justice las reconoció: Sarah Fletcher, Marian Combes y la más joven de las Shelton, cuyo nombre no recordaba. Sarah llevaba un vestido amarillo que le recordaba a los girasoles. La chica Shelton llevaba cintas en el pelo. Se reían por algo. Tenían las caras sonrojadas por haber estado bailando. Justice enderezó los hombros. Cruzó la mirada con Sarah y le hizo un gesto cortés con la cabeza, el tipo de saludo que cualquier caballero habría dado. La sonrisa de Sarah se desvaneció. Apartó la mirada rápidamente. Le susurró algo a Marianne y las 3 se alejaron apresuradamente, como si él hubiera hecho algo ofensivo con su mera presencia. Justice apretó la mandíbula. Bajó la mirada hacia sus manos, que agarraban los reposabrazos de la silla de ruedas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sentía un vacío en el pecho, como si alguien hubiera metido la mano y le hubiera arrancado todo lo que le hacía sentir humano. Llevaba así 18 meses. 18 meses desde el accidente que le destrozó la columna vertebral y destruyó la vida que había construido. 18 meses desde que su prometida, Catherine Riley, lo había dejado tras decidir que no podía casarse con un hombre que no podía caminar, ni montar a caballo, ni, como ella había dicho con lágrimas en los ojos, satisfacerla como solía hacerlo. La había dejado marchar sin discutir. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Rogarle que se quedara? ¿Obligarla a un matrimonio que ella resentiría? Así que se tragó la humillación y le dijo que lo entendía, aunque la herida le dolía más que cualquier dolor físico que hubiera soportado, y sus amigos también habían desaparecido. Los hombres con los que había jugado al póker, compartido whisky y trabajado en el ganado, lo visitaron 1 o 2 veces después del accidente, quedándose incómodos en su salón con los sombreros en la mano y prometiendo volver pronto. Nunca lo hicieron. Supongo que era más fácil olvidar al vaquero lisiado que enfrentarse al recordatorio de que la mala suerte podía afectar a cualquiera. Ahora asistía a bodas,
reuniones sociales de la iglesia, bailes en graneros y reuniones comunitarias, no porque le gustaran, sino porque la soledad era una muerte más lenta que cualquier bala. Al menos entre la multitud, podía fingir que no estaba completamente solo. Al otro lado del salón, cerca de la pared del fondo, donde se acumulaban las sombras, estaba sentada una mujer a la que Justice había visto por Silver Creek, pero con la que nunca había hablado. Se llamaba Irene Brock. Lo sabía porque había oído a la esposa del predicador mencionarlo una vez. Era viuda, de unos 28 o 29 años, con el pelo oscuro recogido de forma sencilla en la nuca. Llevaba un vestido sencillo de algodón gris, limpio pero gastado, del tipo que llevaban las mujeres que no podían permitirse nada mejor. A su lado se sentaba un niño pequeño, de unos 6 años, con ojos oscuros y una expresión seria que parecía demasiado madura para su edad. Justice observó cómo Irene alisaba distraídamente el pelo de su hijo, con la mirada perdida. Parecía cansada. No era el cansancio que produce un día de trabajo, sino el agotamiento más profundo que se instala en los huesos de una persona cuando la vida no deja de quitarle cosas y nunca le devuelve nada. El niño tiró de la manga de su madre. Irene inclinó la cabeza para escuchar lo que su hijo le susurraba al oído. Abrió ligeramente los ojos y negó con la cabeza, pero el niño insistió, con su carita seria y decidida. Justice apartó la mirada. Cogió la copa de ponche que se había servido antes, ahora caliente y demasiado dulce. Los violines tocaron un vals y las parejas se deslizaron por la pista con facilidad. Él había bailado ese vals 100 veces antes del accidente, antes de que su cuerpo lo traicionara y lo dejara atrapado en una silla de nogal y acero. Una sombra se proyectó sobre su mesa. Justice levantó la vista, esperando ver a uno de los diáconos de la iglesia que venía a entablar una conversación incómoda por deber cristiano. En cambio, se encontró mirando a Irene Brock. Estaba detrás de él, tan cerca que podía oler el débil aroma de agua de lavanda en su piel. Sus manos se retorcían nerviosas a la altura de la cintura, pero sus ojos tenían algo que Justice no había visto dirigido hacia él en mucho tiempo. Auténtica calidez. Se inclinó ligeramente, poniendo su cara a la altura del hombro de él. Su aliento era cálido contra su oreja mientras hablaba, tan suave que solo él podía oírla. Baila conmigo. 3 palabras, sencillas, directas, imposibles. El corazón de Justice dio un vuelco en su pecho. Giró la cabeza bruscamente, seguro de que había oído mal o de que se trataba de una broma cruel. Pero la expresión de Irene no mostraba burla ni lástima, solo un valor tranquilo que parecía costarle todo. Señora. Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Baila conmigo, repitió ella. Su voz era ahora firme, a pesar del rubor rosado que le subía por las mejillas. Por favor. La mente de Justice se quedó en blanco. Nadie le había pedido bailar desde el accidente. Nadie le había tocado con algo parecido a la ternura. Tenía tantas ganas de decir que sí. Le dolía el pecho. Pero el miedo le subía por la garganta como bilis. No puedo caminar, dijo en voz baja. Las palabras le parecieron una admisión de fracaso. Lo sé. Irene se giró para mirarlo y le tendió la mano. Pero puedes moverte, ¿no? Y yo puedo seguirte. Justice se quedó mirando su mano extendida. Era pequeña, curtida por el trabajo, con callos en la palma que delataban el duro trabajo, el fregar, el restregar, probablemente el lavar ropa para llegar a fin de mes. Pero se la ofrecía libremente, sin vacilar. Detrás de Irene, su hijo observaba con ojos brillantes llenos de esperanza. Algo se rompió dentro del pecho de Justice, algo que había estado cerrado con llave durante 18 meses. Levantó la mano lentamente y la colocó en la de ella. Los dedos de ella se cerraron alrededor de los suyos, cálidos, reales y absolutamente firmes. Sí, dijo, sí me gustaría. La sonrisa de Irene era como el amanecer sobre las montañas. Se hizo a un lado mientras Justice agarraba las ruedas de su silla y se empujaba hacia adelante. La multitud se apartó instintivamente y las conversaciones se convirtieron en un silencio confuso. Justice sintió que le ardía la cara mientras se dirigía hacia el centro de la pista de baile,
muy consciente de que todos los ojos seguían sus movimientos. Pero entonces Irene estaba a su lado, con la mano sobre su hombro. Se colocó a su derecha, con el cuerpo alineado con su silla de una forma que parecía natural, como si lo hubieran ensayado 100 veces. El violinista, un veterano canoso llamado Murphy, dudó solo un momento antes de pasar el arco por las cuerdas. El vals se reanudó, lento y dulce. Irene comenzó a moverse. Sus pasos eran elegantes, deliberadamente mesurados, para adaptarse al ritmo de las ruedas de Justice mientras él giraba la silla con un control ensayado. Ella se balanceaba y giraba, su falda rozando la rodilla de él, su mano firme sobre su hombro. Justice se encontró respondiendo, inclinando la silla, creando patrones, encontrando una coordinación que no sabía que era posible. Se movían juntos, no como una pareja tradicional, sino como algo completamente propio. La música parecía adaptarse a ellos, acomodándose a su baile único. El rostro de Irene brillaba con concentración y algo más, quizás alegría o triunfo. Justice no podía apartar la mirada de ella. La sala, los espectadores, los susurros, todo se desvaneció hasta que solo quedaron ella y la música y el extraño y hermoso milagro que ocurría entre ellos. Los demás bailarines habían dejado de moverse. Se quedaron en grupos, con la boca ligeramente abierta, mirando con expresiones que iban desde la sorpresa hasta algo que parecía casi asombro. El vals llegó a su crescendo e Irene ejecutó un giro final que la llevó directamente frente a la silla de Justice. Se inclinó ligeramente, sin soltar su mano, con los ojos fijos en los de él. Durante ese momento suspendido, Justice se sintió como el hombre que solía ser, fuerte, capaz, digno. La música terminó durante 3 latidos. El silencio llenó el granero. Entonces alguien empezó a aplaudir. Un solo par de manos desde algún lugar del fondo. En cuestión de segundos, toda la sala estalló en aplausos. La gente vitoreaba, silbaba, pisoteaba el suelo. El sonido se abalanzó sobre Justice como una ola, abrumador y completamente inesperado. El hijo de Irene cruzó corriendo el suelo, con su rostro serio partido por la sonrisa más amplia que Justice había visto jamás. «Mamá, ha sido increíble», gritó el chico, echando los brazos al cuello de su madre. «Lo has conseguido. Has bailado con él tal y como te dije». Irene se rió sin aliento y sonrojada. Abrazó a su hijo con fuerza y luego miró a Justice con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Este es mi hijo, Terry», dijo, apoyando la mano en el hombro del chico. Él fue quien insistió. «Te lo pregunto». Justice le tendió la mano al chico. «Justice Garrett», dijo. «Encantado de conocerte, Terry». Terry le estrechó la mano con una firmeza sorprendente. «¿Por qué no sonríe más, señor Garrett? Tiene una bonita sonrisa. Debería usarla». La observación fue tan inesperada, tan inocente y directa, que Justice se echó a reír de verdad, desde lo más profundo de su ser, el tipo de risa que le hacía doler los costados. ¿Cuándo fue la última vez que se rió así? No lo recordaba. «Supongo que no tengo muchos motivos para sonreír últimamente», admitió Justice. «Bueno, ahora sí los tienes», dijo Terry, con total naturalidad. «Acabas de bailar con mi madre. Eso es algo especial». «Sin duda lo es», coincidió Justice mirando a Irene. «Tu madre es muy valiente». Irene negó con la cabeza. Estaba aterrorizada, confesó. Pero Terry tenía razón. «Parecías tan solo, y yo sé lo que se siente». Antes de que Justice pudiera responder, un hombre calvo pasó junto a su pequeño grupo. Justice lo reconoció inmediatamente. Walter Casey, un corredor de ganado de Helena, que siempre llevaba un distintivo sombrero negro para cubrir su brillante cuero cabelludo. Esa noche, sin embargo, Walter no llevaba sombrero, y la luz de la lámpara brillaba en su cabeza desnuda. Justice se inclinó ligeramente hacia Irene y bajó la voz. «¿Ves a ese tipo, Walter Casey? Se ve mucho mejor con el sombrero puesto. Sin él, parece un ladrón de caballos tratando de sonreír con ese gran hueco entre los dientes». Irene se llevó la mano a la boca, pero no antes de soltar una carcajada. Sus hombros temblaban mientras trataba de contener la risa,
con los ojos llorosos. Terry miró entre ellos, confundido, pero encantado con la reacción de su madre. «El señor Garrett», logró decir Irene entre risas. «Es terrible, pero cierto», dijo Justice con una sonrisa. La velada continuó a su alrededor, pero Justice se sentía de alguna manera al margen. Envuelto en esa inesperada burbuja de calidez y conexión, se encontró conversando con facilidad con Irene y Terry, compartiendo observaciones sobre los demás invitados, escuchando las entusiastas descripciones de Terry sobre un conejo que había visto cerca de su cabaña esa mañana. Cuando la fiesta finalmente comenzó a terminar y los invitados empezaron a marcharse, Justice sintió una punzada de renuencia. No quería que esto terminara. No quería volver a su rancho vacío y al silencio que le esperaba allí. «¿Puedo llevaros a casa?», preguntó Justice, sin poder evitar que las palabras salieran de su boca. «Tengo mi carro fuera, no es ninguna molestia», Irene dudó mirando a Terry. «Por favor, mamá», dijo el niño. «El señor Garrett es muy amable. Vivimos en la antigua propiedad de los Combs». Irene dijo, «La pequeña cabaña junto a Trout Creek está a 3 millas de tu camino». «No me importa», dijo Justice con sinceridad. «Sería un honor». Irene sonrió con dulzura y sinceridad. «Entonces aceptamos». «Gracias». El aire nocturno era fresco y limpio mientras Justice les ayudaba a subir a su carro, un vehículo especialmente modificado con una rampa que le permitía conducir a pesar de su condición. Terry charló durante todo el trayecto, señalando constelaciones y preguntando a Justice sobre la vida en el rancho. Irene se sentó en silencio junto a su hijo, pero Justice la vio mirarlo varias veces, con una expresión pensativa en el rostro. Cuando llegaron a la pequeña cabaña de madera junto al arroyo, Justice sintió que esa familiar renuencia se apoderaba de él de nuevo. No quería despedirse, no quería verlos desaparecer en su casa mientras él regresaba a la suya. «Gracias por el baile, señora Brock», dijo mientras Terry saltaba del carro. «Irene», le corrigió ella con delicadeza. «Por favor, llámeme Irene». «Irene», repitió él, gustándole cómo sonaba su nombre en su boca. Esta noche era especial. «Gracias. El placer fue mío, señor Garrett». «Justice», dijo él, «por favor». Ella asintió con la cabeza, sosteniendo su mirada durante un largo momento. Luego siguió a Terry hacia la cabaña, deteniéndose una vez para mirar atrás y saludar con la mano. Justice se quedó sentado en el carro durante varios minutos después de que entraran, contemplando la cálida luz de la lámpara que brillaba en sus ventanas. Sentía el pecho lleno como no lo había estado en 18 meses. Lleno de algo frágil, aterrador y maravilloso. Condujo lentamente a casa, saboreando la sensación. Esa noche, por primera vez desde su accidente, Justice Garrett se durmió con una sonrisa en el rostro. Pasaron 3 días, que le parecieron 3 años. Justice intentó concentrarse en los asuntos del rancho. Revisó las cuentas, consultó con su capataz sobre los suministros de pienso para el invierno y redactó una carta a un comprador de caballos en Cheyenne. Pero su mente seguía volviendo a la mano de Irene sobre su hombro, la calidez de sus ojos, el sonido de su risa. Caminaba de un lado a otro por su casa, si es que moverse de un lado a otro en su silla se podía llamar caminar. El silencio lo oprimía como un peso físico. Su ama de llaves, la señora Shelton, venía 2 veces por semana a cocinar y limpiar, pero hoy era jueves y no volvería hasta el sábado. La casa parecía enorme y vacía. A media tarde del tercer día, Justice ya no pudo soportarlo más. Se dijo a sí mismo que solo iba a dar una vuelta en coche, a tomar el aire, a echar un vistazo al pastizal del norte. Pero cuando se encontró en la carretera hacia Trout Creek, dejó de mentirse a sí mismo. Iba a ver a Irene. La idea le aterrorizaba. ¿Y si ella solo había bailado con él por lástima? ¿Y si su amabilidad había sido un gesto puntual, y ahora ella consideraba su visita presuntuosa o inoportuna? Pero la necesidad de volver a verla superaba al miedo. La cabaña parecía más pequeña a la luz del día. Era una estructura modesta, con una chimenea de piedra y un porche combado que necesitaba reparación. Las gallinas escarbaban en el patio. Una cuerda para tender la ropa se extendía entre 2 postes, ahora vacía excepto por unos pocos palillos de madera.
Justice maniobró su silla hasta los escalones del porche y luego dudó. No podía subirlos. Darse cuenta de ello le provocó una familiar oleada de frustración. Antes de que pudiera decidir qué hacer, se abrió la puerta. Irene salió, secándose las manos en el delantal. Cuando lo vio, su rostro se iluminó con auténtico placer. No era lástima ni obligación, sino verdadera alegría. Justice, dijo, pronunciando su nombre con naturalidad. ¡Qué sorpresa tan maravillosa! Espero no molestar, dijo él. Estaba por la zona y pensé en pasar a saludar. Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, una sonrisa cómplice que sugería que había calado su excusa. Claro que sí. Por favor, pasa. Terry se alegrará mucho de verte. No ha parado de hablar de ti. Los escalones, dijo Justice, gesticulando con impotencia. Oh. Irene miró el porche y luego volvió a mirarlo a él. Sin dudarlo, bajó los escalones y se colocó detrás de su silla. ¿Puedo? No tienes por qué hacerlo. Sé que no tengo por qué, pero quiero ayudar. Y tú quieres entrar, así que no compliquemos las cosas. Su tono era suave pero firme. Juntos, bajaron los escalones. Irene guiaba la silla con una fuerza sorprendente, mientras Justice utilizaba los brazos para ayudar a levantar las ruedas delanteras. Era incómodo y torpe, y Justice sentía que se le enrojecía la cara por la vergüenza, pero Irene no le hizo sentir avergonzado. Simplemente hizo lo que había que hacer. El interior de la cabaña estaba limpio, pero era escaso. Una pequeña cocina ocupaba una esquina. En otra había una estufa de hierro fundido, y en el centro había una mesa y 3 sillas que no hacían juego. Todo denotaba trabajo duro y economía cuidadosa. Terry levantó la vista de donde estaba jugando con caballos de madera en el suelo. Su rostro se iluminó con una gran sonrisa. «Maestro Garrett, ¿ha venido a visitarnos?» «Sí», confirmó Justice. «Espero que no te importe. Es estupendo». «Mamá, ¿puede quedarse el señor Garrett a cenar?» Irene se rió, un sonido musical que hizo que a Justice se le encogiera el pecho. «Ya veremos, Terry. Deja que el señor Garrett se instale primero». Sacó una silla para ella y le indicó a Justice que se acercara. «¿Café? Acabo de hacer una cafetera». «Estupendo», dijo Justice. Mientras Irene servía café en 2 tazas de hojalata, Justice se dio cuenta de que estaba muy atento a cada detalle de ella. La forma en que su cabello se rizaba ligeramente en las sienes, donde se había soltado de las horquillas, el movimiento elegante de sus manos, la pequeña cicatriz en su muñeca izquierda que parecía una vieja quemadura. Llevaba un sencillo vestido azul descolorido por los lavados, pero le quedaba perfectamente. Le entregó una taza y se acomodó en su silla, cruzando una pierna de una forma que parecía inconscientemente cómoda. Sus rodillas estaban tan cerca que, si cualquiera de los dos se movía, podrían tocarse. «Así que Irene dijo Irene, con los ojos brillantes de diversión, que simplemente pasabas por Trout Creek». Justice sintió que le subía el calor por el cuello. «De acuerdo, me has pillado. Quería volver a verte». «Y a Terry, por supuesto», repitió ella, pero su sonrisa era cálida, complacida. Hablaron durante más de 1 hora. La conversación fluyó con facilidad, pasando de la vida en el rancho a la ciudad, de los chismes a los recuerdos de la infancia. Justice le contó que había crecido en Colorado y que había aprendido a montar a caballo casi antes de saber andar. Irene compartió historias sobre su difunto marido, que había muerto de neumonía hacía 5 años, dejándola con una cabaña, 3 gallinas y un bebé de 6 meses. «Acepto lavandería», explicó. «También hago arreglos. La señora Horton me paga por lavar la ropa de su familia todas las semanas. Es suficiente para alimentarnos en su mayor parte». Justice hizo el cálculo mental. La lavandería le pagaba tal vez $2 a la semana, 3 si tenía suerte. Los arreglos podrían sumar otro $1. Eso era apenas suficiente para la comida, sin mencionar las reparaciones. Ropa para Terry, leña para el invierno. «Debe de ser un trabajo duro», dijo con cautela, sin querer ofender. Irene se encogió de hombros. «Es honesto. Terry y yo nos las arreglamos».
Terry había abandonado sus juguetes y se había subido al regazo de su madre, apoyándose en su hombro. Más es la persona más fuerte que conozco, anunció. Lo creo, dijo Justice, mirando a los ojos de Irene. Se sonrojó y apartó la mirada, pero no antes de que Justice captara el placer en su expresión. ¿Sabe hacer trucos de cartas, señor Garrett?, preguntó Terry de repente. Algunos sencillos, admitió Justice. ¿Por qué? Mamá es la mejor jugadora de cartas de todo Montana, declaró Terry con lealtad. Sabe un truco que nadie puede descifrar. Irene se rió. Terry, eso es una exageración. Enséñale. Por favor, a mí. Irene dudó, luego se levantó y cogió una baraja gastada de una estantería. Las barajó con facilidad, con dedos rápidos y seguros. De acuerdo, pero te lo advierto, Justice. Este es complicado. Acepto, dijo Justice intrigado. Irene acercó su silla, tanto que sus rodillas se tocaban bajo la mesa. Justice contuvo el aliento. Ella recogió las cartas y comenzó a repartirlas lentamente, explicando el principio matemático detrás del truco. Mientras hablaba, su mano rozaba la de él de vez en cuando. Su hombro se apoyaba contra el brazo de él cuando se inclinaba para demostrar un barajado especialmente complicado. Justice intentó concentrarse en sus palabras, pero lo único en lo que podía pensar era en lo cerca que estaba ella, en lo bien que olía, en cómo se curvaba su labio inferior cuando se concentraba. El calor se acumuló en su pecho y se extendió por todo su cuerpo. No había sentido una atracción tan intensa, tan consumidora y tan inconveniente desde antes de su accidente. ¿Me estás escuchando?, preguntó Irene, con evidente diversión en su voz. La verdad es que no, admitió Justice. Me distraes mucho. Irene se quedó quieta, levantó la vista hacia él, olvidándose de las cartas que tenía en las manos. Sus ojos buscaron el rostro de él, y lo que vio allí hizo que sus pupilas se dilataran. La alegría se desvaneció, sustituida por algo más intenso. Justice, susurró. No estaba seguro de quién se movió primero. Quizás ambos, pero de repente el espacio entre ellos desapareció. La mano de Justice se levantó para acariciar su mejilla, e Irene se inclinó hacia él como si lo hubiera estado esperando. Su mano se posó en su hombro, con los dedos enredados en la tela de su camisa. Se miraron fijamente, en equilibrio al borde de algo trascendental. La voz somnolienta de Mary rompió el hechizo. Estoy cansada. Irene se apartó bruscamente, con el rostro sonrojado. Por supuesto, cariño. Déjame llevarte a la cama. Cogió a Terry en brazos y lo llevó a una pequeña cama en la esquina, arropándolo con una colcha. Le cantó en voz baja una nana que la propia madre de Justice le había cantado una vez, hacía mucho tiempo. En cuestión de minutos, Terry se había quedado dormido. Cuando Irene volvió a la mesa, la atmósfera tensa se había enfriado ligeramente, pero no había desaparecido. Se sentó de nuevo, pero esta vez mantuvo una prudente distancia entre ellos. Debería irme, dijo Justice a regañadientes. Se está haciendo tarde. No tienes por qué irte, respondió Irene rápidamente. Luego se contuvo, avergonzada. Quiero decir, puedes quedarte a cenar si quieres. Solo hay estofado, pero me encantaría, dijo Justice. Si estás segura, estoy segura. Comieron juntos en la pequeña mesa. La comida era sencilla, pero reconfortante. La conversación había recuperado su fluidez, aunque ahora había algo más subyacente. Una conciencia, una posibilidad, un deseo mutuo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. Cuando Justice se marchó por fin, prometiendo volver pronto, Irene se quedó en el porche viéndole alejarse. Lo último que Justice vio antes de que la cabaña desapareciera de su vista fue la silueta de ella en la puerta, pequeña y solitaria, y de alguna manera ya esencial para él. Condujo a casa con el corazón latiéndole con fuerza y la mente acelerada. Esa noche estuvo despierto durante horas, reviviendo cada momento, el roce de su mano, la calidez de sus ojos, el casi beso que le había dejado con un dolor en el pecho. Por primera vez en 18 meses, Justice Garrett se sentía como un hombre que tenía algo por lo que esperar.
Justice visitó la cabaña de Irene 3 veces más durante las 2 semanas siguientes. Cada visita duró más que la anterior. Jugaron a las cartas. Justice ganó 2 veces. Aunque sospechaba que Irene le había dejado ganar, hablaron hasta que la luz de la lámpara parpadeó débilmente y descubrieron que podían hacerse reír el uno al otro con una facilidad que les hacía sentir como en casa. Terry adoraba a Justice, le seguía a todas partes, le hacía un sinfín de preguntas sobre los caballos y el trabajo en el rancho, y si Justice había disparado alguna vez a un oso. Justice respondía con paciencia, sorprendido de lo mucho que disfrutaba de la compañía del niño. Nunca antes había pensado mucho en los niños, pero el entusiasmo y la inocente sabiduría de Terry lo cautivaron por completo. Pero era Irene quien ocupaba los pensamientos de Justice. La forma en que se colocaba el pelo detrás de la oreja cuando pensaba, cómo se le arrugaban los ojos cuando reía, el pequeño espacio entre sus dientes frontales que solo se veía cuando sonreía con sinceridad, la elegante fuerza de sus manos, la curva de su cuello, su suave contorno. Justice se obligaba a dejar de pensar en eso 100 veces al día. No servía de nada. Todas las noches se quedaba despierto, imaginando cómo sería tocarla, sentir su cuerpo contra el suyo, descubrir si el deseo que ardía en su pecho se reflejaba en ella. En la cuarta visita, un viernes por la tarde a finales de octubre, Justice llegó justo cuando el sol se ocultaba tras las montañas. Trajo una bolsa con comida, harina, azúcar, café, una lata de melocotones, bacon, diciéndose a sí mismo que solo era un gesto amistoso. Nada presuntuoso. Irene abrió mucho los ojos cuando vio los víveres. Justice, esto es demasiado. No es nada, dijo él. Tenía de sobra y pensé. Gracias, le interrumpió ella suavemente, tocándole la mano. De verdad, gracias. Ese contacto se había prolongado, sus dedos cálidos sobre su piel, y Justice había visto algo en su expresión que le había acelerado el corazón. Gratitud, sí, pero también algo más profundo, algo que parecía casi nostalgia. Ahora estaban sentados a su mesa jugando a las cartas mientras Terry dormía profundamente en su cama, y la tarde se extendía pacíficamente a su alrededor. La lluvia había comenzado hacía una hora. Un tamborileo constante sobre el techo que hacía que la cabaña pareciera aún más pequeña e íntima. Irene ganó la mano con una escalera de color. Se rió de la expresión de indignación fingida de Justice y recogió las cartas para barajarlas de nuevo. «Eres despiadada», la acusó Justice, sonriendo. «Eres un jugador de póker terrible», replicó Irene. «Yo solía ser buena en el póker. Antes de conocerte», dijo Irene con aire de suficiencia. «Antes de conocerte, simplemente no estaba de acuerdo». Pero su tono se había vuelto suave y serio. Las manos de Irene se detuvieron sobre las cartas. Levantó la vista y lo miró a los ojos. La alegría desapareció de su expresión, sustituida por algo vulnerable y feroz. «Justice», dijo en voz baja, «¿por qué sigues viniendo aquí?» La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones. Justice podría haberla eludido, haber hecho una broma, haber mantenido el tono ligero y seguro, pero estaba cansado de eso, cansado de fingir que no sentía lo que sentía. «Porque no puedo alejarme», dijo simplemente. «Porque tú me haces sentir como yo mismo otra vez. Porque cuando estoy contigo, me olvido de todo lo que he perdido y me centro en lo que he encontrado». Irene contuvo el aliento. «¿Qué has encontrado?» «A ti», dijo Justice. «Te he encontrado a ti». Las cartas se deslizaron de los dedos de Irene y se esparcieron por la mesa. Ninguno de los dos se movió para recogerlas. Los ojos de Irene se agrandaron bajo la luz de la lámpara, brillando con una emoción que Justice no sabía cómo nombrar. «Yo no, solo soy una viuda con un hijo, un techo que gotea y 3 gallinas», susurró ella. «No soy nada especial, Justice». «Tú lo eres todo», dijo Justice con vehemencia. «Eres valiente, amable, divertida, hermosa y me ves. Me ves de verdad. No solo la silla, no solo lo que ya no puedo hacer». Una lágrima rodó por la mejilla de Irene. «Sí que te veo. Veo a un buen hombre,
fuerte y gentil, que hace reír a mi hijo. Veo a alguien que me hace sentir cosas que pensaba que nunca volvería a sentir. ¿Qué cosas?, preguntó Justice con voz ronca. Irene se levantó de golpe, haciendo que la silla rozara el suelo. Por un momento, Justice pensó que ella estaba a punto de pedirle que se marchara, de decirle que aquello era un error, pero en lugar de eso, ella rodeó la mesa y se colocó delante de él, tan cerca que su falda rozaba las rodillas de él. «Esto», susurró, y se inclinó para besarlo. Sus labios eran suaves y cálidos, y sabían ligeramente a café. Justice emitió un sonido grave en la garganta y levantó la mano para acariciar la nuca de ella, atrayéndola hacia sí. El beso se intensificó, se volvió hambriento, desesperado. Irene le agarró la camisa con las manos mientras le besaba como si estuviera hambrienta. A Justice le daba vueltas la cabeza. La sangre le rugía en los oídos. Todos sus nervios cobraron vida con la sensación. El tacto sedoso de su cabello enredándose en sus dedos. La presión de su boca contra la suya. El suave sonido que ella emitía cuando él le recorría los labios con la lengua. Irene se apartó lo justo para respirar, con la frente apoyada contra la de él. «Llevo semanas deseando hacer eso», confesó. «Yo también», admitió Justice. «Dios, Irene, te deseo. Muéstrame», la interrumpió. «Lo que quieras, muéstrame». Se subió a su regazo, ahorcajada sobre él en la silla, con la falda arrugada entre ambos. Las manos de Justice se posaron en su cintura, agarrándola con fuerza y atrayéndola hacia él. Ella era cálida, suave y real, y el contacto de su cuerpo contra el suyo lo hizo temblar. Se besaron de nuevo, esta vez más lentamente, pero con la misma intensidad. Las manos de Justice recorrieron la curva de su columna vertebral, la hendidura de su cintura, el contorno de sus caderas. Los dedos de Irene se enredaron en su cabello, tirando suavemente de él de una forma que le hizo sentir un cosquilleo en la columna vertebral. «Justice», susurró ella contra su boca. «Lo necesito. No lo he hecho desde que murió mi marido». «Podemos parar», dijo Justice inmediatamente, aunque parar le parecía imposible. «No quiero parar», dijo Irene con firmeza. «Quiero esto. Te quiero a ti. Solo quiero que sepas que quizá ya no sea buena en esto. Quizá». Justice la silenció con otro beso. Este fue tierno y tranquilizador. «Aquí no hay nada correcto o incorrecto. Solo nosotros. Solo esto». Irene asintió, con los ojos brillantes de confianza y deseo. Se levantó, le tomó de la mano y lo llevó hacia su cama, una pequeña estructura de hierro en la esquina con una colcha de retazos. Se movieron juntos lentamente, con cuidado. Irene ayudó a Justice a pasar de la silla a la cama, y no hubo nada incómodo en ello porque estaban completamente concentrados el uno en el otro. Ella lo desnudó con dedos temblorosos y él le devolvió el favor. Cada centímetro de piel que se revelaba era tratado con reverencia y asombro. Cuando finalmente se unieron, piel contra piel, Irene jadeó y Justice gimió. Había pasado mucho tiempo para ambos y la sensación era abrumadora, casi demasiado. Justice descubrió que su cuerpo aún funcionaba de la manera que temía que no lo hiciera. El deseo, la respuesta, la capacidad de dar y recibir placer. Todo seguía ahí, diferente a antes, pero no menos real. Tocó a Irene por todas partes, aprendiendo el paisaje de su cuerpo, los lugares que la hacían suspirar y los que la hacían arquearse. Irene se movió sobre él, su cabello oscuro cayendo a su alrededor como una cortina, su rostro sonrojado y hermoso. Susurró su nombre como una plegaria y lo tocó con una ternura que le abrió algo en el pecho. Su acto sexual fue tierno, torpe en algunos momentos, ocasionalmente incierto, pero absolutamente perfecto. Se rieron cuando se equivocaron, jadeaban cuando encontraban un ritmo particularmente bueno, y se abrazaban mientras la intensidad aumentaba hasta que, finalmente, ambos se derrumbaron. Después yacían enredados en la estrecha cama de ella, respirando con dificultad, con el corazón acelerado. Irene apoyó la cabeza en el pecho de Justice, con el pelo esparcido sobre su hombro. La mano de Justice se movía perezosamente arriba y abajo por su espalda, trazando patrones ociosos sobre su piel.
Ha sido muy excitante, comenzó Irene, y luego se calló. Sí, asintió Justice. Realmente lo había sido. Ella se rió suavemente, y el sonido vibró contra su pecho. Había olvidado lo que se sentía al ser deseada así. Me había convencido a mí mismo de que nunca volvería a sentirlo, admitió Justice. Nunca sería capaz. Pensaba que esa parte de mi vida había terminado. Y Yene se apoyó en un codo y lo miró. Su expresión era feroz, protectora. No estás roto, Justice Garrett. Estás completo, eres capaz y estás increíblemente vivo. Justice la atrajo hacia él para besarla, lento y profundamente, vertiendo todo lo que no podía decir en el contacto de sus labios con los de ella. Volvieron a hacer el amor, esta vez más despacio, saboreando cada momento. Irene le mostró lo que le gustaba y Justice descubrió nuevas formas en las que su cuerpo podía responder, nuevas fuentes de placer y conexión. Cuando terminaron, ambos estaban agotados y completamente satisfechos. En algún lugar de la cabaña, Terry se movió en su sueño, murmurando algo ininteligible. El sonido les recordó a ambos dónde estaban, lo que estaban arriesgando. «Debería irme», susurró Justice, aunque no hizo ningún movimiento para marcharse. «Deberías», asintió Irene, igualmente quieta. Permanecieron así durante otra hora, hablando en susurros, intercambiando besos perezosos, tocándose con una familiaridad que se sentía ganada y preciosa. Finalmente, con pesar, Justice se levantó y dejó que Irene lo ayudara a volver a su silla. En la puerta, a Irene le tomó la mano. «Vuelve», le dijo. «Pronto, por favor». «Mañana», sugirió Justice con esperanza. «Mañana», confirmó Irene sonriendo. Justice condujo a casa a través de la oscuridad lluviosa con una sonrisa tan amplia que le dolía la cara. Su cuerpo vibraba de satisfacción y su corazón se sentía más ligero que en años. Había redescubierto algo que creía perdido para siempre. No solo el deseo o el placer físico, sino la profunda tranquilidad de saber que era querido tal y como era. Esa noche no durmió mucho, pero cuando lo hizo soñó con cabello oscuro y manos suaves, y un futuro que de repente parecía posible de nuevo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Justice e Irene cayeron en una rutina que les resultaba tan natural como respirar. Él visitaba su cabaña casi a diario, llevándole comida que fingía ser excedente de su rancho. Reparaciones que, según él, había que hacer de todos modos. Pequeños juguetes para Terry que juraba haber encontrado por ahí tirados. Irene no se dejaba engañar, pero aceptaba su ayuda con elegancia, sabiendo que a veces tenía que ceder su orgullo ante las necesidades prácticas. A cambio, ella le ayudaba con cosas que él no le había pedido, pero que necesitaba desesperadamente. Organizar su caótico papeleo, remendar sus camisas rotas, cocinar comidas que llenaban su casa de calidez y vida. Terry pasaba horas en el Triple Bargee, siguiendo a Justice por el rancho, aprendiendo a cuidar de los caballos, haciendo preguntas que parecían no tener fin. Justice contrató oficialmente a Irene como su contable, pagándole un sueldo que le hacía llorar los ojos, $30 al mes, una suma escandalosa para el trabajo que realizaba. Pero a Justice no le importaba. Quería aliviar sus preocupaciones económicas. Quería que tuviera una cosa menos de la que preocuparse. La gente del pueblo de Silver Creek se dio cuenta. Por supuesto, Justice captó los susurros, vio las miradas cómplices. Algunos sonreían con aprobación, otros parecían escandalizados. Un hombre lisiado y una viuda pobre viviendo juntos sin la bendición del matrimonio. A Justice le daba igual lo que pensaran, pero él y Irene tenían cuidado con Terry. Mantenían una relación adecuada cuando el niño estaba despierto, limitando sus muestras de afecto físico a cogerse de la mano y besos breves. Pero por las tardes, cuando Terry dormía la siesta, o por las noches, cuando se acostaba temprano, Justice y Irene exploraban la atracción que ardía constantemente entre ellos. Hacían el amor a menudo en la cabaña de ella cuando Terry dormía. Una vez en la casa del rancho de Justice, cuando su ama de llaves tenía el día libre. Cada vez era como una revelación. Justice aprendió la forma exacta de tocar el cuello de Irene,
que la hacía jadear. Irene descubrió el punto sensible justo debajo de las costillas de Justice que lo hacía estremecerse. Reían juntos, se susurraban confesiones y construyeron una intimidad que iba mucho más allá de lo físico. En una fría tarde de diciembre, Irene llegó al Triple Barg con una cesta de ropa para remendar y su libro de contabilidad. Había nevado durante la noche, cubriendo todo de un blanco inmaculado. Terry se había quedado con la hija de la señora Horton, que se había ofrecido a cuidarlo durante unas horas. Justice recibió a Irene en la puerta y su corazón dio un vuelco al verla. Llevaba un abrigo nuevo, sencillo, pero más abrigado que el raído que había estado usando. Se lo había comprado hacía 2 semanas, presentándoselo como un regalo de Navidad adelantado. Ella había llorado al abrirlo. Terry está con Rachel Horton, anunció Irene, entrando y sacudiéndose la nieve de los hombros. Tenemos la tarde libre. La forma en que lo dijo, el calor de sus ojos, hizo que la sangre de Justice se calentase a pesar del frío exterior. ¿Solo la tarde?, preguntó, acercándola a él. Solo la tarde, confirmó Irene, pero sonriendo. Se dirigieron al dormitorio de Justice, un espacio amplio y bien equipado con una cama de caoba y ventanas con vistas a las montañas. Irene ya había estado allí antes, pero la visión de esa cama siempre la hacía sonrojar. Esta vez, sin embargo, no dudó. Se desnudaron mutuamente con eficiencia, con las manos y la boca sabiendo exactamente dónde tocar, dónde detenerse. Irene se subió a la cama y atrajo a Justice hacia ella, ayudándole a colocarse cómodamente. Esta vez, su acto sexual fue diferente, más seguro, más deliberado. Habían pasado de la exploración tentativa de nuevos amantes a algo más profundo. Justice sabía exactamente cómo hacer que Irene se arquease y gritase. Irene sabía precisamente cómo tocar a Justice para volverlo loco. Te amo. Justice jadeó contra la garganta de Irene. Las palabras salieron sin permiso. Irene se quedó quieta. Luego sus manos se levantaron para enmarcar su rostro, inclinándolo para poder mirarlo a los ojos. Sus propios ojos brillaban con lágrimas. Yo también te amo, susurró. Te he amado durante semanas, pero tenía miedo de decirlo. ¿Miedo de qué? Las 2 semanas siguientes pasaron volando en un torbellino de preparativos. Justice contrató a un carpintero para que construyera una ampliación en la casa del rancho, una habitación adecuada para Terry, con ventanas que daban al pastizal de los caballos. Le compró a Irene tela para un vestido de novia, insistiendo en la seda marfil más fina disponible en la tienda. Ella protestó, pero él se mantuvo firme. La noticia se extendió rápidamente por Silver Creek. Justice se preparó para las críticas, pero éstas nunca llegaron. En cambio, la gente parecía genuinamente feliz. Las mismas mujeres que lo habían evitado en la recepción de la boda meses atrás, ahora paraban a Irene en la calle para felicitarla. Los hombres le daban palmadas en la espalda a Justice y le decían que era un hombre afortunado. La boda se fijó para el 20 de diciembre en la iglesia comunitaria de Silver Creek. El predicador, el reverendo Combs, accedió a celebrar la ceremonia un sábado por la tarde, cuando la mayoría de la gente podría asistir. La mañana de su boda, Justice estaba en su dormitorio, ajustándose la corbata por cuarta vez. Le temblaban ligeramente las manos. Tenía 35 años, se casaba por primera vez y le aterrorizaba que algo saliera mal. Su capataz, un hombre mayor llamado Pete Stokes, llamó a la puerta y asomó la cabeza. ¿Estás listo, jefe? Tan listo como nunca lo estaré, respondió Justice. Tienes buen aspecto, dijo Pete. Muy bueno. Irene es una mujer estupenda. Os complementáis muy bien. Eso espero, dijo Justice en voz baja. He visto cómo se miran. Eso es amor verdadero. En la iglesia, Justice esperaba en el altar, con su silla colocada cuidadosamente para poder ver el pasillo. Los bancos se llenaron rápidamente. Parecía que todo el pueblo había acudido a la boda. Justice vio varias caras conocidas. Walter Casey, que esta vez llevaba su característico sombrero negro, estaba sentado en la tercera fila. Sarah Fletcher y Marianne Combs estaban allí, sonriendo cálidamente. Incluso su antiguo capataz, Thomas,
El novio de la boda en la que había bailado por primera vez con Irene, había acudido para presenciar esta unión. El pianista comenzó a tocar la marcha nupcial. Los invitados se pusieron de pie y se volvieron hacia la puerta. Irene apareció y Justice olvidó cómo respirar. Llevaba el vestido de seda marfil que ella misma había cosido, sencillo pero elegante, ajustado a la cintura y con una cola que llegaba hasta el suelo. Su cabello oscuro estaba recogido con pequeñas flores blancas entretejidas. Llevaba un pequeño ramo de hojas verdes y bayas de invierno, pero fue su rostro lo que detuvo el corazón de Justice. Resplandecía de felicidad, con los ojos fijos en los de él y una sonrisa radiante y segura. Terry caminaba a su lado, vestido con un traje nuevo que Justice le había comprado. El niño parecía solemne y orgulloso, y de vez en cuando miraba a su madre con pura alegría. Llegaron al altar. Terry tomó asiento en la primera fila, e Irene se colocó delante de Justice, buscando sus manos con las suyas. El reverendo Combs comenzó la ceremonia, pero Justice apenas escuchaba las palabras. Estaba demasiado concentrado en Irene. El calor de sus manos, el amor que brillaba en sus ojos, el ligero temblor de sus labios que le decía que ella estaba tan abrumada como él. Justice Garrett, dijo el reverendo, devolviéndolo al momento. ¿Aceptas a Irene Brock como tu legítima esposa para amarla y respetarla desde este día en adelante, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte os separe? Sí, dijo Justice, con voz clara y firme. ¿Y tú, Irene Brock, aceptas a Justice Garrett como tu legítimo esposo para amarlo y respetarlo desde este día en adelante, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe? Sí, lo acepto, dijo Irene, con lágrimas corriendo por su rostro. Entonces, por el poder que me confiere el territorio de Montana, los declaro marido y mujer. Justice, puedes besar a la novia. Justice atrajo a Irene suavemente hacia él y la besó con ternura, dulzura y promesas. La congregación estalló en vítores y aplausos. Cuando se separaron, ambos sonrientes, Justice vio caras entre la multitud. Gente que lo había ignorado, evitado, tratado como si fuera invisible. Ahora lo vitoreaban, celebrando su felicidad. Pero Justice se dio cuenta de que ya no necesitaba su aprobación. Tenía a Irene, tenía a Terry, tenía una familia, un futuro y un amor que hacía que todo lo demás se desvaneciera en la insignificancia. La recepción se celebró en el salón de la iglesia. Hubo baile, por supuesto. Justice y Irene volvieron a interpretar su vals único, y una vez más, hicieron vibrar a todos los presentes. Esta vez, sin embargo, Justice no era el vaquero solitario agradecido por un momento de amabilidad. Era un marido bailando con su mujer, seguro de su amor y de su futuro juntos. Esa noche, regresaron al Triple Bar Gay como una familia. Terry se quedó dormido casi inmediatamente en su nueva habitación, agotado por la emoción. Justice y Irene se retiraron a su dormitorio y por primera vez hicieron el amor como marido y mujer. Fue tierno y apasionado y absolutamente perfecto. No puedo creer que esto sea real, susurró Irene más tarde, acurrucada junto a Justice. Créelo, dijo Justice, besándole la frente. Esto es tan real como parece. Hace un año lavaba la ropa de otras personas solo para alimentar a mi hijo, dijo Irene en voz baja. Ahora estoy casada con el ranchero más rico del territorio de Montana. ¿Cómo ha sucedido esto? Fuiste valiente, dijo Justice simplemente. Viste a un hombre solitario en una boda y tuviste el valor de invitarlo a bailar. Eso lo cambió todo. Terry me dijo que lo hiciera, admitió Irene. Estaba aterrorizada. Yo también, dijo Justice, pero lo hiciste de todos modos. Y aquí estamos. Aquí estamos, repitió Irene, sonriendo contra su pecho. Se quedaron dormidos abrazados. La primera noche del resto de sus vidas, el primer año de matrimonio, trajo cambios que Justice no había previsto. Irene transformó la casa del rancho de una vivienda limpia, pero estéril de soltero, en un hogar cálido y acogedor. Aparecieron cortinas en las ventanas.
Las alfombras cubrían los suelos. La cocina olía constantemente a pan recién horneado y guisos a fuego lento. Las paredes estaban salpicadas de cuadros con marcos sencillos, bocetos que Terry había dibujado, una fotografía que Justice había encargado de los tres, flores silvestres prensadas y conservadas. Terry prosperó bajo la atención de Justice. El chico aprendió a montar a caballo, a lanzar el lazo y a cuidar de los caballos con una delicadeza que enorgullecía a Justice. Justice le enseñó a leer mejor, a calcular números, a comprender el aspecto comercial de la ganadería. Terry absorbía los conocimientos como una esponja y llamaba a Justice Power con una naturalidad que nunca dejaba de conmover el corazón de Justice. Pero el mayor cambio se produjo en marzo, cuando Irene anunció que estaba embarazada. Justice estaba revisando el recuento de ganado en su estudio cuando Irene apareció en la puerta, retorciéndose nerviosamente las manos bajo el delantal. Él levantó la vista inmediatamente, preocupado. ¿Estás bien?, le preguntó. Estoy bien, respondió ella. Mejor que bien, en realidad. Justice, voy a tener un bebé. Por un momento, Justice no pudo procesar las palabras. Luego, su significado lo golpeó como una ola. ¿Un bebé? ¿Estás segura? Tan segura como puedo estarlo. La señora Shelton lo confirmó. Dijo, estoy de unos 2 meses. El bebé debería nacer en octubre. Justice la había sentado en su regazo, abrazándola con fuerza, con la cara hundida en su cabello. Un bebé, su bebé, un niño que sería parte de él, parte de Irene, un símbolo viviente del amor que habían construido. ¿Estás feliz?, había preguntado Irene, con voz débil. Feliz no es suficiente, dijo Justice con vehemencia. Estoy abrumado, estoy aterrorizado, estoy absolutamente emocionado. Irene se rió con alivio evidente en su voz. Bien, yo también. Su hija Beatrice Irene Garrett nació el 12 de octubre de 1884 durante una tormenta eléctrica que sacudía las ventanas de la casa del rancho. Justice caminaba de un lado a otro por la sala, mientras la comadrona y la señora Shelton atendían a Irene en el dormitorio. Terry se sentó en el sofá, pálido y ansioso, hasta que Justice lo abrazó y le prometió que todo iría bien. Cuando la señora Shelton finalmente salió, sonriendo ampliamente, y le dijo a Justice que tenía una hija sana, él lloró. Beatrice era pequeña y perfecta, con el pelo oscuro como su madre y los ojos azules que podrían volverse verdes como los de Justice. Cuando Irene puso al bebé en los brazos de Justice por primera vez, él sintió que algo encajaba, una plenitud que no sabía que le faltaba. Terry se enamoró al instante de su hermanita. Insistiendo en ayudar en todo, traía mantas, buscaba pañales y le cantaba con una dulce voz desafinada que hacía sonreír tanto a Justice como a Irene. El rancho prosperó junto con la familia. El negocio de compraventa de caballos de Justice se expandió rápidamente. Su reputación por la calidad de sus animales se extendió por todo el territorio y llegó hasta Wyoming y las Dakotas. Los compradores venían desde lugares tan lejanos como Denver para adquirir caballos del Triple Bar. Irene demostró ser invaluable en la gestión del negocio. Llevaba los libros meticulosamente, negociaba con astucia con los proveedores e identificaba oportunidades rentables que Justice habría pasado por alto. En 2 años de matrimonio, el valor del rancho se había duplicado. Justice invirtió sabiamente, comprando más tierras de pastoreo, mejorando el ganado reproductor y ampliando la actividad al ganado vacuno, además de los caballos. En 1886, el Triple Bar J empleaba a 20 peones y controlaba casi 8,000 acres. Su riqueza creció más allá de las previsiones más optimistas de Justice. Su cuenta bancaria aumentó hasta superar los $200,000. Podía permitirse lujos que nunca había imaginado. Un nuevo carruaje importado de Chicago, muebles de calidad para la casa, la mejor atención médica para Irene y los niños, oportunidades educativas para Terry. Pero la riqueza nunca los cambió. Irene seguía horneando pan todas las mañanas. Justice seguía trabajando junto a sus peones siempre que podía. Terry seguía haciendo sus tareas sin quejarse.
Se mantuvieron fieles a los valores que los habían unido. En 1887, Irene volvió a quedarse embarazada. Esta vez, Justice estaba preparado, más emocionado que aterrorizado. Su segunda hija, Pascaline Garrett, llegó en junio durante una ola de calor, tan diferente de su hermana mayor como la noche del día. Mientras que Beatrice era tranquila y observadora, Pascaline era enérgica y expresiva, anunciando su presencia con gritos vigorosos que se oían en todo el rancho. Terry, que ahora tenía 11 años, se tomaba muy en serio su papel de hermano mayor y protegía a sus dos hermanas con feroz dedicación. Había crecido alto y fuerte, y prometía ser un buen jinete y ganadero. Justice comenzó a enseñarle la gestión más compleja del rancho, preparándolo para que, con el tiempo, se hiciera cargo del Triple Barg. La casa del rancho se amplió de nuevo para dar cabida a la creciente familia. Justice hizo añadir un ala completa con dormitorios para cada niño y una gran guardería. La construcción costó más de $3,000, pero Justice no lo dudó. Su familia se merecía lo mejor. Las tardes se convirtieron en el momento favorito de Justice. Después de la cena, se reunían en el salón. Terry leía o hacía los deberes. Irene cosía o tejía. Las niñas jugaban sobre una manta, mientras Justice leía en voz alta novelas o periódicos. A veces, Irene tocaba el piano. Justice le había comprado un lujoso Steinway traído desde Nueva York. No tocaba especialmente bien, pero a Justice le encantaba escucharla practicar. Le encantaba ver cómo se le suavizaba el rostro al concentrarse. Por la noche, en la cama, después de que los niños se durmieran, Justice y Irene hablaban durante horas. Hablaban de los asuntos del rancho, de la educación de Terry, del desarrollo de las niñas, de sus sueños para el futuro, y hacían el amor con regularidad, sin que su pasión mutua disminuyera a pesar de las exigencias de los niños y los negocios. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Irene una noche, acurrucada junto a Justice. ¿Casarte conmigo en lugar de con alguien más adecuado? Justice se volvió hacia ella con expresión seria. Irene Garrett, escúchame, eres lo mejor que me ha pasado nunca. Me devolviste la vida cuando había renunciado a vivir. Me diste una familia, un propósito, una razón para despertarme cada mañana agradecido. Podría buscar por todo el mundo y nunca encontraría a nadie más adecuado para mí que tú. Los ojos de Irene se llenaron de lágrimas. Te quiero tanto que a veces me da miedo. Lo sé, dijo Justice, besándola suavemente. Yo siento lo mismo. En 1888, el Triple BJ se había convertido en uno de los ranchos más exitosos del territorio de Montana. El patrimonio neto de Justice superaba los $300,000. Empleaban a 30 hombres, criaban 100,000 cabezas de ganado y criaban caballos que alcanzaban precios muy elevados en todo el oeste. Pero ninguna de esas riquezas y éxitos significaba tanto para Justice como la risa de sus hijos, el calor de la mano de Irene entre las suyas o el simple placer de sentarse en el porche al atardecer y ver cómo prosperaba su familia. Había encontrado algo más valioso que el oro, las tierras o la reputación. Había encontrado el amor, y eso lo había redimido todo. Los años pasaban como las estaciones de Montana, a veces duros, a menudo hermosos, siempre avanzando. Terry se graduó en la escuela Silver Creek a los 16 años y decidió quedarse en el rancho en lugar de continuar sus estudios en el este. Justice se sintió secretamente aliviado. El joven tenía un talento natural para la ganadería y un amor genuino por la tierra. Justice lo convirtió en socio junior de la explotación y le enseñó todo lo relacionado con la cría, el comercio y la gestión empresarial. Beatrice, con 7 años, ya mostraba la habilidad de su madre para los números. Podía calcular sumas más rápido que Justice. Con papel y lápiz, Irene comenzó a enseñarle contabilidad, reconociendo en ella un alma gemela. Pascaline, a los 5 años, era puro caos y alegría. Pasaba los días siguiendo a los peones del rancho, haciendo preguntas sin fin, trepando por todo lo que se podía trepar y, en general, haciendo sonreír a todo el mundo a pesar de los problemas que causaba. En 1890, Irene se quedó embarazada por última vez.
Ahora tenía 36 años y el embarazo fue más difícil que los anteriores. Justice se preocupaba constantemente, revoloteando a su alrededor hasta que ella, riendo, le pedía que le diera un poco de espacio. Su hijo, Henry, nació en febrero de 1891 durante una tormenta de nieve que los dejó atrapados en la casa durante 3 días. Era un bebé grande, sano y fuerte, con los ojos verdes de Justice y el pelo oscuro de Irene. «Nuestra familia está completa», anunció Irene cuando puso al pequeño Henry en brazos de Justice. Justice miró a su hijo, a sus hijas, a Terry, que estaba cerca protegiéndolas, y a Irene, que sonreía cansada desde la cama. Sí, estuvo de acuerdo, sin duda lo está. A medida que los niños crecían, Justice y Irene se aseguraron de que comprendieran los valores que importaban. La riqueza era una herramienta, no un objetivo. El trabajo duro forjaba el carácter. La bondad era una fortaleza, no una debilidad. La lealtad familiar era sagrada. Las niñas aprendieron a montar a caballo casi tan pronto como pudieron caminar. Terry les enseñó, con paciencia y ánimo, de la misma manera que Justice le había enseñado a él. Justice observaba desde su silla en el porche, con el corazón lleno mientras sus hijos galopaban por el pastizal, intrépidos y libres. En las tardes tranquilas, cuando los niños estaban ocupados en otra parte, Justice y Irene se sentaban juntos en ese mismo porche, contemplando la puesta de sol sobre las montañas. La silla de Justice estaba colocada cerca de la mecedora de Irene, lo suficientemente cerca como para que sus manos pudieran tocarse y entrelazar sus dedos. «¿Te acuerdas de la boda?», preguntó Irene una tarde del verano de 1893. Llevaban casados casi 9 años, pero el recuerdo seguía vivo. Cada detalle. Justice respondió. «Recuerdo que pensaba que nadie hablaría conmigo. Recuerdo que me sentía invisible. Recuerdo que Terry me dijo que te invitara a bailar». Irene dijo, «Pensé que estaba loco. Estaba aterrorizada». «La mejor decisión que has tomado nunca», dijo Justice, apretándole la mano. «La mejor decisión que hemos tomado nunca», corrigió Irene. «Tú dijiste que sí». Justice pensaba a menudo en ese momento, en esa fracción de segundo en la que podría haber rechazado la invitación. Podría haber dejado que la vergüenza, el miedo o el orgullo lo mantuvieran aislado. Si hubiera dicho que no, ¿dónde estaría ahora? Solo en su gran casa, rico pero vacío, viendo cómo la vida pasaba de largo. En cambio, había dicho que sí, y esa sola palabra lo había cambiado todo. El Triple Bar siguió prosperando. En 1895, el rancho abarcaba 12,000 acres y empleaba a más de 40 hombres. Las inversiones de Justice en ganado y caballos habían dado unos frutos espectaculares. Su fortuna superaba el $500,000, una fortuna asombrosa con la que podría haber comprado casi cualquier cosa. Pero su mayor riqueza no se medía en dólares. Se medía en la graduación de Terry en la Facultad de Agricultura de Montana, donde había estudiado ganadería y gestión empresarial antes de regresar para hacerse cargo de las operaciones diarias del rancho. Se medía en la aguda mente de Beata Trick y en la forma en que devoraba las matemáticas, soñando ya con la posibilidad de asistir algún día a una universidad femenina en Boston para estudiar matemáticas y contabilidad. Se medía en la risa de Puscaline mientras galopaba con su caballo por el pastizal, con sus largas trenzas volando detrás de ella. Se medía en las serias preguntas del joven Henry sobre la gestión del rancho y su trato amable con los caballos. Se medía en cada mañana que Justice se despertaba junto a Irene, en cada tarde que pasaban juntos, en cada broma compartida, en cada conversación susurrada y en cada caricia tierna. Una tarde a finales del verano de 1896, Justice y Irene se sentaron en el porche a ver las luciérnagas bailar sobre la pradera. Los niños estaban dentro. Terry les leía a sus hermanos menores un libro de cuentos del oeste. «Nunca te lo agradecí como es debido», dijo Justice en voz baja. «¿Por qué?», preguntó Irene, aunque sonrió como si lo supiera. «Por verme, por invitarme a bailar, por amarme cuando yo había renunciado a ser amada».
Irene se giró en su silla para mirarlo de frente. Ahora tenía algunas canas y finas arrugas le surcaban las comisuras de los ojos. A Justice. Nunca había estado más hermosa. Tú me diste lo mismo, dijo ella. Un hogar, seguridad, un padre para mi hijo, más hijos de los que jamás soñé tener. Una relación que me hace más fuerte. Nos salvamos el uno al otro, dijo Justice. Así es, asintió Irene. Dos personas rotas que encajan a la perfección. No rotas, corrigió Justice con delicadeza. Nunca rotas, solo esperando. Irene se inclinó y le dio un beso suave y dulce. Te quiero, Justice Garrett. Te quiero, Irene Garrett. En el interior, la voz de Terry subía y bajaba mientras leía a los niños. Las risas se escapaban por las ventanas abiertas. El rancho se extendía a su alrededor. La tierra que habían construido juntos. Un legado que habían creado con trabajo duro, amor y una relación inquebrantable. Justice había creído una vez que su vida había terminado el día en que sus piernas dejaron de funcionar. Estaba seguro de que había perdido todo lo que le importaba. Su movilidad, su futuro, su oportunidad de tener amor y una familia. Estaba espectacularmente equivocado. Su verdadera vida había comenzado esa noche. Una valiente viuda se inclinó hacia él y le susurró 4 palabras que lo cambiaron todo. Baila conmigo. Esas palabras lo habían llevado a esto, a un rancho extenso, a hijos sanos y a un amor que se profundizaba con cada año que pasaba. Lo habían llevado a mañanas llenas de propósito y tardes llenas de paz. Habían dado lugar a una relación basada en el respeto mutuo, el afecto genuino y el tipo de pasión que nunca se desvanece del todo. El juez Garrett ya no era un hombre joven, era inmensamente rico, padre de 4 hijos extraordinarios y esposo de la mujer más extraordinaria que había conocido jamás. Y cada día se sentía agradecido. Agradecido por el accidente que lo había hundido, porque lo había preparado para reconocer el regalo cuando finalmente llegó. Agradecido por la soledad que lo había llevado a esa boda. Agradecido por la inocente sabiduría de Terry al reconocer a un hombre solitario que necesitaba amabilidad. Agradecido por el valor de Irene al cruzar ese pasillo y ofrecerle su mano. Sobre todo, estaba agradecido por la extraña y hermosa verdad que había aprendido a través de todo ello, que un hombre no estaba acabado cuando caía. Solo estaba acabado cuando dejaba de creer que podía volver a levantarse. Al igual que Garrett había caído con fuerza, pero con la ayuda de Irene, se había levantado más alto de lo que jamás había soñado. Y mientras el sol se ponía sobre las montañas de Montana y las risas de su familia llenaban el aire de la tarde, Justice supo sin lugar a dudas que su vida, esta hermosa, desordenada y perfectamente imperfecta vida, era exactamente lo que siempre había estado destinada a ser.